Comunicación Social, en nombre de la fracción 16 de julio, en compañía de María Corina Machado, hemos querido tener este contacto directo con ustedes y a través de ustedes con toda Venezuela en los momentos cruciales que vive Venezuela, quizás momento inédito en la historia del país. Como seguramente ustedes habrán observado, quienes representamos la fracción 16 de julio, organizaciones políticas fundamentales en la vida del país, están en este momento histórico, afinando posiciones de lo que podría ocurrir en Venezuela. Yo les voy a dar lectura a la posición oficial de la fracción 16 de julio, que es producto del análisis de las iniciativas que se han puesto en marcha, así como también, desde luego, de la opinión de buena parte de la comunidad internacional. El Grupo de Lima, que integra a las principales democracias del continente, del Parlamento Europeo, de las cancillerías de Alemania, Francia y de otros países de Europa, así como también, desde luego, de importantes instituciones como la propia Iglesia y las distintas iglesias, en este caso la Iglesia Católica, que acaba de emitir un comunicado donde consideran la ilegitimidad que en breves horas tendrá Nicolás Maduro, y que para muchos de nosotros nunca la tuvo, o por lo menos desde el 2013, cuando se robó las elecciones en Venezuela. En todo caso, el 10 de enero, dentro de pocas horas, es sin duda alguna un hito. Y hoy, un evidente vacío de poder en el Ejecutivo Nacional, y en tal situación nos obliga a declararnos en transición hacia un Estado democrático que restablezca el orden constitucional en Venezuela. Esto se fundamenta en los artículos 233 y 333 de la Constitución Nacional. En segundo lugar, la presidencia del gobierno de transición, de acuerdo con nuestra opinión, y la defenderemos en todos los terrenos, la presidencia de ese gobierno de transición debe ejercerla el presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución Nacional. Ejercerá estas funciones hasta que se realicen las elecciones libres y democráticas, para lo cual es necesario establecer también un término de su ocurrencia. Esto no incluye un proyecto que está en proceso de elaboración. La iniciativa no menciona ni señala acciones que son de carácter inmediato, tales como la declaratoria de la emergencia nacional. Me estoy refiriendo, en este caso, a una iniciativa parlamentaria que fue analizada el día de ayer y que fue presentada por el diputado de Primero Justicia, Mateos. Para nosotros adolece de algunas características fundamentales y estamos precisamente como miembros de la comisión que analiza esta materia, haciéndole llegar con la mejor buena intención estas observaciones. Por ejemplo, nos parece que es imprescindible una declaratoria de emergencia nacional. Se requiere que la Asamblea Nacional se declare en emergencia.
y habilite todo el tiempo necesario para llevar a cabo la agenda permanente de cumplimiento de su obligación, que es la restitución del Estado de Derecho, la Constitución y llenar el vacío de poder. El documento presentado carece de términos y lapsos, siendo que la emergencia nacional amerita soluciones precisas e inmediatas. Creemos que el gobierno de transición debe cumplir su compromiso de restituir la vigencia de la Constitución en un lapso no mayor del 10 de enero del 2020. Es decir, que a las 11:59 de la mañana de la noche de hoy debe entrar en vigencia ese estado de emergencia nacional. Y la Asamblea Nacional debe declararse igualmente en estado de emergencia. En transición debe prevalecer el valor democrático y participativo. La Asamblea Nacional no puede abarcar todas las tareas de transición, sino por el contrario, compartirlas con otros órganos públicos siempre y cuando estos sean legítimos. Una de las tareas del gobierno de transición que no se menciona en el llamado proyecto de ley de estatuto para la restitución de la democracia en Venezuela, una de las tareas del gobierno de transición que no se menciona en ese documento es la designación, y esto es muy importante para el país y para todos nosotros, es la designación de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, reduciendo los plazos de procedimiento para su selección. Eso es parte de la emergencia. La Asamblea Nacional, en el marco de esta emergencia, debe proceder de inmediato a la sustitución, en este caso, a la elección de los 5 rectores, ¿verdad?, que tienen el periodo vencido y de la cual los venezolanos no confían como ente rector de un proceso que debe ser convocado en los términos que ya he mencionado. El régimen normativo de la transición debe especificar con claridad quién asume la ejecución de sus decisiones. El Consejo Nacional para la Transición, propuesto en el papel de trabajo presentado ayer, no precisa ni quién la encabeza ni quiénes la integran. El Consejo debería estar integrado por miembros, en este caso por el presidente de la Asamblea Nacional, por otros miembros, por lo menos 2 miembros más de la Asamblea Nacional, los 4 comandantes de la Fuerza Armada, es decir, los comandantes de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional, y representantes de otros poderes legítimos, así como integrantes del sector empresarial privado, académico, religioso, entre otros. Igualmente, señores representantes de los medios de comunicación social, para la fracción 16 de julio, si la Asamblea Nacional no aplica el artículo 233 de la Constitución, estaría violando la Constitución Nacional. Igualmente, es para nosotros importante destacar que la fracción 16 de julio va a presentar en las próximas horas las observaciones que hemos previsto a ese proyecto de ley, a los fines de que en el marco de la emergencia que estamos solicitando a la Asamblea Nacional se declare en sesión permanente y sea aprobada la reglamentación necesaria para que se ejecute la transición que tanto anhela y necesita Venezuela. Estamos a la orden para contestar cualquiera de las preguntas que alguien tenga. Diputado, sobre el punto de la amnistía que planteaba